Es una noticia que a mí me da muchísimo gusto, lo debo decir, me da muchísimo gusto, que es que por fin le dictaron sentencia a Saúl Huerta. Neta, es de estas cosas que uno celebra. ¿Por qué? Saúl Huerta fue diputado federal por Morena, pero este hombre tiene al menos 8 denuncias. Es de estas cosas que uno ve y dice, ¿cómo es posible que ese tipo de personajes se terminen colando por la puerta de enfrente a un proyecto como lo es Morena? Que llega con la bandera de la esperanza, de ser distinto, y que de alguna manera se le terminan colando impresentables. Impresentables. Y no hablemos de los panistas chapulines, eso miren, eso es lo de menos. Todavía el pueblo puede lidiar con un poquito de agruras en ciertos personajes, no todos. Pero Saúl Huerta es un personaje que tiene al menos 8 denuncias por violación de menores. Todas son por el mismo tema. 8 denuncias por violación equiparada y abuso sexual contra menores. Y estuvo en las filas de Morena. Neta, neta es de esas cosas que no se celebran. Miren, les voy a leer este comunicado. Comparte, de hecho, un despacho que representa actualmente a uno de los denunciantes, a uno de los afectados en contra de Saúl Huerta, diciendo lo siguiente. El diputado de Morena, Benjamín Saúl Huerta, exdiputado, hay que decirlo, es exdiputado de Morena, recibió sentencia de 22 años de cárcel por el delito de violación en agravio de un menor de edad en hechos ocurridos en el estado de Puebla, aunque ahora la víctima radica en Estados Unidos por amenazas en su contra y a su familia. El Tribunal de Enjuiciamiento de Puebla lo encontró penalmente responsable de dicho ilícito, por lo que no tendrá sustitutivo de pena y se estima que salga de prisión en 2046, pero eso no será posible toda vez que tiene en su contra otros 2 procesos por agresión sexual. El perfil del legislador morenista es considerado por familiares de las víctimas como un pedófilo y violador serial, ya que atacó a 4 jóvenes cuando eran menores de edad de entre 13 y 16 años. El asesor jurídico del afectado que lo denunció en Puebla, Teófilo Benítez Granados, explicó que se hizo un acto de justicia para la obtención de dicha sentencia. Pero aquí no hay que confundirse. Este no es el caso por el que nosotros lo conocimos. Ojo, no fue por el caso de este jovencito que nosotros nos enteramos que fue violado, que aquí en la Ciudad de México, no. Es por el caso de una víctima que ya está en Estados Unidos. Y quiero recuperar la nota de MTP Noticias, de los compañeros de MTP Noticias, para poner esto en contexto. Esta es la segunda sentencia que recibe. La primera fue el 14 de noviembre del 2023, donde el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México corroboró una sentencia de 3 años y 4 meses de prisión por el abuso sexual de otro menor de edad, así como la reparación del daño por 18,960 pesos y una orden de restricción para no comunicarse con la familia de la víctima. En total, Saúl Huerta tiene 8 denuncias en contra por el mismo delito de presuntamente haber engañado a adolescentes para abusar de ellos. Este último ocurre en Puebla, cuya víctima ya no está en la entidad porque huyó por amenazas por parte del expolítico. El asesor jurídico de este segundo caso es Teófilo Benítez y aplaude que se haya hecho justicia. ¿Cómo se descubre que este exdiputado de Morena era un violador serial de menores? Cristian, otro menor, denuncia en abril del 2021 a Saúl Huerta, después de que el legislador lo drogara para llevarlo a un cuarto de hotel y abusar de él sexualmente. El menor fue llevado bajo engaños por el entonces diputado federal para que supuestamente aprendiera a trabajar con él como un tipo de servicio social. Con el permiso de sus padres de la Junta de San Francisco Totimehuacán, el menor se fue, después lo invitó a comer, presuntamente le dio algo para que se sintiera mareado. En su momento se difundieron videos en los que fue observado Saúl Huerta llegar a un hotel y entrar a un cuarto con el adolescente, por lo que fue detenido después, luego de que el menor lo acusa como abusador sexual. A esta denuncia se le suman otras por el mismo delito por parte de menores del estado de Puebla, pues antes no lo habían denunciado por miedo, porque evidentemente este hombre presumía su poder político. Entonces, se hacen públicas las denuncias y estas denuncias llevan a una sentencia ya de 22 años, porque la primera fue de 3 y eso es una tontería, usted me va a disculpar. Pero qué bonito es que se haga justicia en estos casos. Y ojo, este tipo de impresentables no deberían de estar en ningún partido. Aunque tenemos a este señor Saúl Huerta, que fue diputado de Morena, fue diputado de Morena por 3 años. Quiero recordarles que Saúl Huerta entró en 2018 y en 2021 buscaba su reelección.
Saúl Huerta en 2021 estaba buscando ser elegido nuevamente como diputado de Morena. O sea, este señor, incluso cuando se publica la denuncia de Cristian, de este menor al que con engaños lo droga y abusa de él, todavía cuando estaba la acusación, cuando estaba todo el tema, este señor aún buscaba su reelección en la Cámara de Diputados, pero qué desfachatez hay que tener para hacer eso. Ya después, Morena lo saca, Morena hace un juicio interno, lo sacan de sus filas, le aplican la política de cancelación y se deslindan completamente del tema. Le quitan el fuero a Saúl Huerta y entonces lo detienen. Detienen a Saúl Huerta, lo meten a prisión, primero le dan una sentencia de 3 años y luego le dan, esto ya fue, es la más reciente, de 22 años. Pero es que esta víctima por la que le otorgan la sentencia de 22 años se tuvo que ir a Estados Unidos porque recibió amenazas de este señor que presumía poder político y que con ese poder político decía que cuidado y lo denunciaran. Hay 8 denuncias en su contra. 8 denuncias en contra de Saúl Huerta por exactamente el mismo delito, abuso sexual de menores. Los engañaba diciéndoles que se iban a ir a trabajar con él, que les iba a enseñar cómo se trabajaba en la Cámara de Diputados, presuntamente como un servicio social. Y todos los jóvenes a los que terminó abusando tenían entre 13 y 16 años. Este es un exdiputado que ya se le puede considerar un violador serial. 8 menores de entre 13 y 16 años bajo el mismo modus operandi. Los drogaba y abusaba de ellos. Uno se tuvo que escapar a Estados Unidos con su familia por las amenazas que recibía de este señor. Y la gente, confiando en su legislador, pues prestaba, no decía, bueno, autorizo que mi hijo se vaya a trabajar con un diputado federal. No, hombre, el que va a aprender, ¿qué va a aprender mis polainas? Uno no puede confiar ni siquiera en sus representantes. ¿Con qué cara vienen y nos piden el voto luego? Entonces, esto es algo que trasciende de partidos políticos, esto es algo que trasciende, que va más allá del color, pero lo que es impresentable es que este personaje pudiera entrar a Morena, porque cuando empezamos a cubrir la nota de Saúl Huerta, mucha gente nos decía, es que a Saúl se le conoce en su pueblo por hacer eso, nada más que nadie se atreve a denunciar. ¿Cómo es posible que si tú estás escuchando que existen estos rumores, permitas que alguien así se te termine colando por la puerta de enfrente y termine siendo diputado federal? Esto ocurrió en Morena y Morena creo que debería aprender muchísimo de esta situación para los filtros que pone para los diputados, senadores, aspirantes que tiene. No nada más es el chapulín político que está buscando un cargo, no, es el que está buscando fuero porque algún crimen cometió. Tienen mucha cola que les pisen más de un político, así que aguas. Así que sí, aquí sí celebro que se le haya presentado, que ya tenga una sentencia por 22 años, Saúl Huerta, pero faltan más. Van 2 casos que tienen sentencia. Son 8. Cuente usted.